Hola querido, hoy damos inicio al estudio de un nuevo trimestre. Este trimestre estudiaremos el libro de los Hechos de los Apóstoles. La mayoría de los estudiosos cree que el autor del libro de los Hechos fue Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Algunos eruditos inclusive consideran ambos libros, Lucas y Hechos, como si fueran dos capítulos de un mismo relato, de un mismo libro. Parece que Lucas escribió ambos libros para un ciudadano romano que él conocía muy bien. Su nombre era Teófilo. Este hombre era un hombre de mucha importancia porque a través de él Lucas deseaba que todos los ciudadanos del Imperio Romano conocieran las historias de Jesús y de sus primeros apóstoles. Por eso Lucas empieza su narración del libro de los Hechos diciendo en Hechos 1:1 lo siguiente: Estimado Teófilo, en mi primer tratado, o sea, en el Evangelio, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Es interesante cómo Lucas comienza el relato refiriéndose a Jesús. Dice las cosas que él comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir, el Señor Jesucristo primero hacía, después enseñaba. Diferente de nosotros los seres humanos, que primero estudiamos, después enseñamos. Y generalmente nunca hacemos. Pero el Señor Jesucristo era un maestro práctico. Sus enseñanzas salían de la vida práctica, por eso primero él hacía y después enseñaba. Esta es una buena lección que ya podemos aprender al inicio prácticamente de nuestro estudio. Bueno, en el Evangelio de Lucas vemos lo que Jesús hizo personalmente. Y en el libro de los Hechos vemos lo que el Espíritu hace a través de sus apóstoles. Inclusive muchos consideran que el libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu, porque es el Espíritu que obra a través de la vida de los apóstoles y especialmente a través de la vida de Pedro y de Pablo. Porque aunque el libro se llama Hechos de los Apóstoles, los dos apóstoles que más destacan son Pedro y Pablo. Los otros son mencionados circunstancialmente, pero no se habla mucho de ellos. Los primeros 10 versículos del capítulo 1 del libro hablan de la misión de la iglesia, que no puede ser entendida correctamente sin la participación del Espíritu Santo. Esto es esencial y tiene que ver con la primera y segunda parte de nuestra lección. Sabes, la iglesia no es una empresa que debe vivir preocupada en aumentar su número de miembros y la cantidad de sus entradas financieras. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres redimidos por Jesús y dirigidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los miembros de la iglesia de Dios, llamados también de discípulos, son hombres y mujeres espirituales, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Si no entendemos la naturaleza espiritual de la iglesia, pues no entenderemos la naturaleza de la misión y haremos crecer una empresa pensando que estamos haciendo crecer una iglesia y en realidad no estamos haciendo crecer la iglesia porque la iglesia es completamente espiritual. Y este tipo de crecimiento solo de la estructura, nosotros podemos estar haciéndolo inclusive con toda sinceridad, pero sinceridad jamás fue sinónimo de estar en lo correcto. Mira, los discípulos no habían entendido la naturaleza espiritual del reino de Dios, de la iglesia de Dios. A lo largo de sus 3 años de ministerio, Jesús trató de enseñarles una y otra vez la naturaleza espiritual de su reino. Y ellos, claro, ellos siempre creyeron que lo habían entendido. La realidad, sin embargo, era dolorosamente cruel. Ellos jamás entendieron la naturaleza espiritual de la iglesia. Por eso, cuando Jesús murió, ellos se sintieron frustrados, derrotados, tristes, pues sus expectativas políticas habían llegado al fin. El reino de los cielos, entre comillas, de los cielos,
para ellos, era un reino que no había pasado de una ilusión. Porque ese de los cielos para ellos era de la tierra. Cada vez que ellos escuchaban hablar del reino de los cielos, ellos pensaban en el reino de la tierra. Por eso aquel domingo ya Jesús había resucitado, mientras dos de sus discípulos retornaban a Emaús con sus esperanzas frustradas. Cleofas, uno de ellos, sin reconocerlo, le dijo al propio Señor Jesucristo lo que está en Lucas 24, 18 al 21. Lo voy a leer. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué las palabras de Cleofás están cargadas de pesimismo? Él dijo, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pobres discípulos, habían mal entendido lo que era el reino de Dios. La redención que Jesús les había prometido estaba en plena acción. Era la razón por la que el Señor había aceptado la muerte de cruz, y ellos pensaban que Jesús les había fallado. Quiere decir, ellos habían sido desaprobados en el examen final. Pero Jesús nunca desecha a los que fracasan. Esa es una de las cosas maravillosas del Evangelio. Jesús nunca desecha a los que fracasan. Porque Jesús es el Dios de las oportunidades, siempre dispuesto a dar una página en blanco para escribir una nueva historia. Por eso aquella misma noche apareció delante de sus discípulos, escondidos, dominados por el miedo, con las puertas trancadas y las esperanzas rotas, y los consoló, les dio ánimo y les encomendó continuar edificando su reino. Ahora yo pregunto, ¿qué reino edificarían ellos si en 3 años no habían entendido lo que era el reino de Dios? Pero Jesús nunca pierde las esperanzas y se quedó con ellos 40 días más para ayudarles a entender la naturaleza espiritual de su reino. Lucas relata la historia de la siguiente manera, en Hechos 1:3, dice, a quienes, refiriéndose a los discípulos, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. El reino de Dios. Ese había sido el tema central de su ministerio durante los 3 años anteriores. Ellos no habían entendido nada. Ahora resucitado, antes de subir a los cielos, se queda con ellos 40 días más y el tema central de sus enseñanzas en esos 40 días vuelve a ser el reino de Dios. Les dice más, les pide que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino espiritual y solo puede ser edificado con la participación del Espíritu. Después Jesús compara ambos reinos, el terrenal y el reino de Dios, con el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu. ¿Qué quiero decir? Mira, Juan bautizaba con agua. Era un bautismo visible, todos veían, que daban las fotos, entre comillas, como registro del acontecimiento. Los nombres eran escritos en los libros de la iglesia. Pero el bautismo del Espíritu es diferente, porque nadie ve, no hay fotos. ¿Y sabes por qué? Porque el reino de Dios empieza a trabajar por dentro, como lo hace el grano de mostaza, la sal, la levadura. Los nombres no son escritos solamente en los libros de la secretaría de la iglesia, sino que en los libros de la vida allá en los cielos. Ahora, este es el último día que Jesús pasa con sus discípulos. Ya pasaron los 40 días. Este es el último mensaje que les deja. Jesús quiere tener certidumbre de que ahora sí ellos entendieron la naturaleza espiritual de su reino. Pero de repente ellos le preguntan con una ingenuidad de doler, ¿sabes? Hechos 1:6 registra esa pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Imagina la decepción de Jesús. Él ya estaba listo a partir y sus amados discípulos todavía no habían entendido lo que era la misión, porque no habían entendido lo que era el reino de Dios. Entonces, al registrar sus últimas palabras, Jesús les dice cómo será construido el reino espiritual, la iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha, que Él desea encontrar cuando vuelva. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabes, mi amigo querido, para construir el reino de Dios, cada discípulo tendría que volverse un testigo. Sin el testimonio personal de cada cristiano, jamás existirá el reino de Dios. Ya pasaron más de 20 siglos desde aquel día y yo me pregunto, ¿entendí la naturaleza espiritual del reino de Dios? ¿Estoy edificando el reino de Dios o simplemente un reino terrenal? Basta llamar a reino de Dios a lo que estoy construyendo para que en verdad sea el reino de Dios. ¿O pensando que estoy edificando el reino del Señor, estoy haciendo crecer simplemente un reino humano al que llamo reino de Dios? Esa es la pregunta que todos nosotros tenemos que respondernos. Líderes y liderados, pastores y obreros voluntarios, todos. Bueno, después de hablar de la misión, Lucas en su narración pasa a hablar de la bendita esperanza de los cristianos, que es la segunda venida de Cristo. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Lucas relata un hecho. Él no habla de una teoría. Él presenta un relato de algo que sucedió. Está en Hechos 1:9 al 11. Dice: después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Ahora, querido, este no fue un acto de levitación, ni fue un hecho simbólico. Todos los que estaban presentes lo vieron con sus propios ojos. Jesús fue levantado. El original griego da la idea de que fue un acto del Padre. Jesús tuvo una participación pasiva, como por ocasión de su resurrección, cuando el Padre lo resucitó. Lo hizo Dios, así como hizo tantos milagros a lo largo de la historia humana. Esa ascensión de Jesús fue un acto milagroso. Me impresiona particularmente las palabras de los ángeles: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Hay dos preguntas, dos pensamientos que debemos destacar en este texto. El primero es que la vida cristiana no es un mero misticismo. ¿Por qué están mirando al cielo?, preguntan los ángeles. La vida cristiana no consiste solo en mirar al cielo. Es necesario hacerlo. Sí, hay que mirar al cielo. Pero no solo eso. Mira, Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pero querido, es necesario también recordar que Jesús nos dejó una misión para ser cumplida como remedio contra el misticismo de querer mirar solamente al cielo. Esta misión no es una misión humana, es divina. El blanco es todo, todas las naciones, todos los seres humanos, todos los idiomas y razas y pueblos. No hay tiempo para quedarnos solo mirando al cielo. Es menester hacer esto y no dejar de hacer lo otro. Mientras miramos al cielo, mientras clamamos por el poder del Espíritu, tenemos que colocar las manos a la obra en esta tierra para terminar la misión que Cristo nos encomendó. En la cuarta parte de este comentario diremos que delante de la pregunta de los discípulos de cuándo se cumpliría la promesa, la respuesta de Jesús fue que el asunto del tiempo no era algo que les competía a ellos. Lo que ellos deberían hacer es esperar la lluvia del Espíritu Santo y cumplir la misión. ¿Qué hicieron entonces los discípulos?
Voy a leer Hechos 1, 12 al 14. Dice, entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro, porque de Jerusalén hay que bajar al Valle de Cedrón y después subir para el Monte de las Olivas, un trayecto de 1 kilómetro más o menos. Cuando llegaron los discípulos entonces a Jerusalén, ellos hicieron el viaje contrario, del Monte de las Olivas a Jerusalén. Subieron al aposento alto, que era voy a seguir leyendo el texto, era una residencia particular. Subieron al aposento alto donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, hijo de Zelote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Eran más o menos unas 120 personas que estaban en el aposento alto. Estos primeros días de recogimiento espiritual fueron básicos. Ellos estaban allí reunidos para orar. Cuando el pueblo de Dios ora, ¿sabes? Suceden cosas maravillosas. Es que al orar nos desprendemos de nosotros mismos y nos abrimos a Dios y dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas. Y pasamos a confiar en el único que puede hacer algo por nuestra incapacidad. El cumplimiento de la misión que Jesús nos dejó solo tendrá éxito cuando dejemos de confiar en nuestros métodos y nos sometamos a los métodos divinos. Por eso los discípulos, después que Jesús fue, en lugar de estar tratando de adivinar cuándo vendría, siguieron la orden del Maestro. Vayan, clamen por el Espíritu, reciban el Espíritu y cumplan la misión. Llegamos ahora a la parte final de este estudio. Y vamos a hablar aquí de la primera actividad administrativa de la iglesia que estaban haciendo. Sabes, mi querido, la administración no está reñida con la misión de la iglesia. Hay gente que dice, yo amo la iglesia, pero no quiero saber nada con la administración. Eso es una ingenuidad, querido. Porque desde sus mismos comienzos la iglesia tuvo que tomar medidas administrativas. La administración está al servicio de la misión. La misión es el objetivo principal de la existencia de la iglesia y la administración debe estar al servicio de ella. Ahora, es triste cuando la administración se transforma en el centro de nuestra existencia y la misión pasa a ser un simple detalle. Bueno, ¿cuál fue la primera actividad administrativa de la iglesia? Pues escoger al sucesor de Judas. La forma en que ellos realizaron este trabajo es curiosa. La historia dice que ellos echaron suerte. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se puede elegir a alguien echando suerte? Bueno, en el contexto de hoy sería una aberración, una tontería, pero en la cultura de aquellos días era algo normal. La primera vez que se menciona en la Biblia la costumbre de echar suertes es con relación a la selección de los machos cabríos para Jehová y para Azazel en el día de la expiación. Y eso era bíblico. La instrucción era divina. Las personas consideraban que Dios revelaba su voluntad de esa manera y por eso hacían una oración especial antes de echar suerte. Pero con el tiempo pues la cosa mudó, cambió de rumbo. Ahora, en el caso de la elección del sustituto de Judas, evidentemente los discípulos se equivocaron. Ellos debían esperar que el Espíritu se manifestara para guiarlos y decirles quién debería ser el sucesor de Judas, pero se apresuraron. No tuvieron paciencia para esperar el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, si leemos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y los escritos de Pablo, nos daremos cuenta con claridad meridiana que el hombre que Dios tenía reservado para ocupar el lugar de Judas era Pablo y no Matías. ¿Por qué Pablo? Porque tuvo un encuentro personal con Cristo, camino de Damasco. Porque era el instrumento que Dios había escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Tanto así que la figura de Pablo aparece nítidamente como un exponente del evangelio y de la predicación del evangelio en el Nuevo Testamento. Tal vez si ellos hubieran tenido paciencia a que el Espíritu les mostrara, pues hubieran elegido a Pablo, pero infelizmente ellos se apresuraron. Aquí hay un peligro cuando llega la comisión de nombramientos a final de año y algunos hermanos ya llegan a la comisión llevando los nombres escritos en su bolsillo. Entonces, ¿para qué Espíritu Santo?
El Espíritu tiene que trabajar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Esta iglesia es una iglesia espiritual. Es verdad que mientras vivamos en este mundo, necesitamos de una estructura. Necesitamos de edificios, necesitamos estadísticas, números, colegios, hospitales, casas publicadoras, toda la estructura al servicio de la misión. Pero es posible hacer crecer solamente la estructura sin que crezca la iglesia espiritual. Ahora, la iglesia espiritual solo crecerá cuando cada miembro estudie la palabra de Dios todos los días, ore todos los días y cada miembro esté involucrado en la tarea de traer una persona para Cristo. Por eso la Asociación General ha tomado como un blanco para estos próximos años la participación de todos los creyentes, el envolvimiento de cada creyente. Ningún creyente puede quedarse solo contemplando lo que los otros hacen, porque es orando, estudiando la Biblia y participando en la misión que el miembro crece, y cuando el miembro crece espiritualmente, la iglesia crece espiritualmente. Que Dios nos ayude a tener esta visión. Creo que el estudio del libro de los Hechos este trimestre va a ser extraordinario porque vamos a ver cómo Dios ha guiado a su iglesia en los primeros años. Dios te bendiga.